pasiones imposibles se abren y olgas pasan en un vuelo invisible. Desmembradas caen a la imagen de la única y primera. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, y de esta manera damos comienzo, siempre un programa más, nunca un programa menos, de Cartas a Olga. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, José. al Pataco. Buenas tardes. Buenas tardes. Ariel. Bienvenido, querido. Gracias por la invitación. Trayendo la pampeanidad, ¿no? Estas tierras tan Castigadas. castigadas, historias. El último libro, vamos a hablar un poquito de Ariel. Ariel, bueno, ha tenido muchas experiencias de vida. De hecho, con estos libros hasta ha recorrido el país. Fue viajero en la Fragata Libertad mucho tiempo. Y bueno, esto como para empezar a hablar de él. La poesía a puro sentimiento, ¿no? A puro sentimiento, un canto a todo lo que has vivido ahí, evocando en la dedicatoria a Teófila Videla, nada más ni nada menos. Ni nada menos, sí, exactamente. Es verdad. Bueno, sí, hace mucho que venimos recorriendo junto a Ana María Sorsi, que en este caso no va a estar porque está trabajando. Pero bueno, venimos tratando de difundir un poquito estos libros, haciendo una defensa también sobre nuestros recursos naturales, como en los ríos, y bueno, haciendo conocer un poco esta comunidad de puesteros del oeste pampeano, que está, sin querer, ¿no?, está dejando de ser. Ya hay muy pocos puesteros en los puestos viviendo, muy pocas familias. Ellos ya no están muchos, pero bueno, nos han dejado muchas cosas para hurgar, digamos, y para aprender de esos valientes puesteros que hicieron patria en el oeste pampeano. Y los traes a la memoria, una historia de lucha, ¿no? De mucha valentía, de mucho sufrimiento también. Exactamente, tengo el orgullo de que he recreado muchísimas de esas vidas. Ellos mismos, sus familiares, me han mandado las historias de muchísimos puesteros, pero muchos. Evocás en el último libro Mujeres Puesteras. Y en el último libro evocás muchas mujeres. Muchas mujeres puesteras. Algunas viven, como otras 15, ¿no? Deben ser. Sí, por ahí. Más o menos. Sí, pero han quedado, de cualquier manera, los que van en los libros no son una tercera parte de lo que yo voy haciendo. Claro. Porque por ahí, cuando hago los libros, es una época y pasa el tiempo y sigo escribiendo por los pedidos, ¿no?, de la gente. ¿Cómo empezaste a escribir? Bueno, desde chico me gustó, porque ya hoy te comentaba de que me crié cerca de Cochengo Miranda, Juan Pagano, el Bardino. Entonces yo me crié mamando la poesía, ¿no? Mucho cochengo, ¿no? Mucho cochengo, sí. Entonces siempre me gustó y tenía ese sueño de poder escribir. Y cuando fui un poco más grande empecé a escribir. Entonces mi madre, que es la que ilustra la tapa de Mujer Puestera, sí, sí, María Salinas. Exactamente. Yo no sabía, madre. Iba juntando los papelitos, ¿no?, donde yo iba dejándolo. Y un día que me vine ya para acá, para el lado de Santa Rosa, cuando era más grande, me enteré de que ella la llevaba a las radios de 25, de todo el oeste. Entonces yo digo, ¿cómo me llegan tantos pedidos? Pues, ¿de dónde saca la gente mi...? Y era porque ella la radio lo difundía sin saber yo. Mirá vos. Y así empecé a escribir, así que... ¿Y bueno, qué recordás de ella, de María? Y María es una de esas puesteras que han hecho patria en esos lugares. Era una persona muy alegre. Bueno, ellos vivieron ahí en esas soledades, luchando. Hacían de todo esas mujeres, como yo siempre digo, desde cocinera, lavandera, enfermera. Sí. Esas mujeres no han sido reivindicadas, digamos, como deben ser, porque a veces hablamos de los campos y del hombre y del trabajo, y yo creo que la que lleva ahí el peso del trabajo siempre fue la mujer, desde la que se levanta a ordeñar las chivas en esos lugares. Después acá hacer ese trabajo tan pesado que yo siempre le cuento a la gente y mucha gente no sabe de qué es. Esas mujeres muy fuertes, ¿no? Claro, muy luchadoras. Muy luchadoras. De sacar el agua a pelota, recibir la pelota. La pelota era un recipiente de cuero de más o menos 60 kilos. Y eso es el trabajo que ellas hacían en Honduras de 100 metros, porque en el oeste siempre el problema es el agua. Los pozos que hay en esa zona, en esos jahueles,
En la época que yo vivía allá eran de 100 a 120 metros, 80. O sea, las honduras, y era como que un alambre se cortaba de golpe, o sea, era todo muy terminante. Muy determinante, y ellas hacían ese trabajo. Después cocinaban, lavaban, muchas veces sin jabón. De tu madre recordás los buñuelos, ¿no? Sí, mi madre siempre, bueno, a la gente le encanta ese verso que yo siempre hablo, lo digo en las presentaciones, es muy emotivo porque cuento, no solamente es el trabajo de mi madre, sino de todas de esas puesteras que viven, algunas ahí, que han hecho patria, como te decía, cuando les sobraba un tiempito, hacían algún tejido, un bordado para ayudar al patrón, bordaban las tabaqueras en esa época, sí, que se hacían. Sin un mango, ¿no? Y claro, había que usar mucho el ingenio, digamos, para ayudar al patrón. Esos puesteros tan honestos, esos nunca los vi pedir nada en los organismos públicos, sino que ellos se la rebuscaban vendiendo la pluma, la lana, los cueros, y por eso tengo tanto respeto por esa comunidad que forjó ahí una comunidad tan pujante, digamos, en ese oeste, de la que yo mamé todos a lo que voy con los libros, ¿no es cierto? Y siempre se la rebuscaban. Con la problemática del río, ¿no? Encima no podemos no mencionar esto. Y sí, porque también hay que encuadrar en el lugar que estamos. La zona, la lluvia, falta de lluvia son impresionantes, no llueve mucho, y encima el corte del río que produjo en esa época una mortandad de ovejas impresionante. Una historia de despojo, ¿no? De despojo. Más de 70 años. Yo creo que La Pampa es una historia de despojo, sí, no sé, de agua, de tierra. Y de la cual, perdón, nadie se ha hecho cargo todavía de los despojos. No. Y sí, porque La Pampa llegaba hasta el Río Negro, y al norte hasta el Meridiano allá. Y de a poco fuimos perdiendo la tierra y después ahora los ríos. Entonces es muy importante las consecuencias políticas y jurídicas nefastas que estamos viviendo, ¿no? Claro, vos fíjate que en esos lugares había hasta carpincho, para que tengas una idea de lo que era la tierra y los humedales en esa zona. Y pasar a... Todo ese ambiente autóctono. Exactamente, pasar a, digamos, el desierto más grande del mundo provocado por el hombre. Es el tamaño de Bélgica, el desierto que hay, arenales, donde prácticamente no se puede producir. Claro. Precisamente ahí llevaron a nuestros pueblos originarios. Hablábamos de Curacó, ¿no? Cómo fue desapareciendo. Todo lo que es la costa del río Salado, Chalaibú, Curacó. Este fin de semana estuvimos ahí, la verdad que es una tristeza ver una lágrima que corre por el río, ¿no? Por el Salado, digamos, también, porque a veces hablamos del Atuel y nos olvidamos que el Salado también está seco. No olvidemos que es una problemática nacional, ahora con tintes internacionales, sí, ¿no es cierto? Exactamente, cuando fuimos ahora a Congreso Nacional del Agua y presentamos Ríos Libres, no lo podían creer, la gran parte que no sabía la problemática de nuestros ríos, se quedaron asombrados, como lo hacen siempre en otros lugares donde vamos. Cuando fuimos a Santa Fe también, no lo podían creer la gente de que por ahí no se sabe la temática, ¿viste? Afuera de la provincia. Son muchas cuestiones involucradas, ¿no? Claro. Lo geográfico, lo cultural, lo ambiental. Exactamente, la cultura del agua, digamos, que nos han robado. Entonces, es mucho el despojo y bueno, nosotros con Anita nos decidimos hace 5 años hacer algo más, digamos, porque a veces con los discursos no hacemos nada. Y dijimos, ¿por qué nosotros...? Con Ana María estás en la secretaría de... Ana María Sorsi. Es mi pareja. Bien. Cuando nos conocimos empezamos a trabajar sobre la temática de los ríos también. Ríos Libres, fotografías espectaculares. Eso fotografía y yo... Paisajes hermosísimos. Entonces, concientizar a la gente. Empezamos a llevar a los pueblos de La Pampa primero, la galería de fotos, los libros y los poemas, y la gente nos fue acompañando en todos los lugares. Y después empezamos a salir a otras provincias, que es importante también de que nos acompañen. Sí. San Luis, que hemos ido tantas veces, 6 veces ya, ahora vamos a ir otra vez, así que nos acompañan desde lo más profundo con este reclamo. San Luis tiene mucho que ver con el oeste pampeano, de ahí salieron los maestros puntanos que dieron clase en el oeste, que educaron a nuestros padres allá, entonces yo les debo mucho. Y los nombres, ¿no? Han quedado. Exactamente, así que fue un orgullo ir a visitar el colegio normal donde salieron esos maestros,
y poder presentar mi obra ahí. Fue como devolverles un poco, ¿no? A lo Maestros de la vida, ¿no? Maestros de la vida, sí. Ahora, este fin de semana, esta semana que pasó, también estuve escribiendo un verso para la gente de San Luis y tuvo 28.000 reproducciones, llevaba hoy el verso. Sí. Convengamos que mucha ligazón con el canto. Sí, sí. Vos invocás el canto por el gusto, decís vos. Sí. El Así canto es. por el gusto. Así es, mi amor. Me sale el canto por el gusto. Hay como una cadencia de canto siempre. El poema es muy sencillo, es muy, muy, muy hermoso. Sí, como decía Cochengo, el verso es cuando llega al corazón de la gente. Está más el sentimiento, ¿no? Claro, llega por ese lado. Claro. Y bueno, esa es la manera que tengo de llegar a la gente. Y lo uso, ¿no? Y siempre admiré mucho también. Y esa gente que era tan sencilla, ¿no? Sí, como Saúl Guanchul, ¿no? Es un paisano de los nuestros. Debe ser la persona más escuchada en el país, en todas las radios del país. Saúl Guanchul. ¿Y cuál es la característica de él? La forma sencilla y directa, y habla en el lenguaje de la gente. Claro. Por eso las obras de él son súper escuchadas. Y bueno, eso es lo que me inculcó Cochengo, tratar de mantener la sencillez del paisaje, ¿no? Creo que no estaba equivocado, porque a la gente por ahí le gusta mucho cuando voy recitando los versos de las mujeres, voy contando esa sencillez, pero... Ariel, y vos hablás de labrar la tierra, ¿no? Es una palabra muy fuerte. Labrar la tierra, hasta la tierra del agua, lo relacionás con los sueños. Y sí. ¿Cómo explícanos esto? ¿Qué sentís? ¿Cómo lo vivencias? Es como los mismos, como mi padre me enseñó a labrar la tierra, era posero. Era posero, sí, tu padre. Él, sí. Es como que, no había muchos. Como que no paraba en todo el día de meterse a los pozos. A pesar de que era un tamaño pequeño, él no era muy grande, era muy fuerte, ¿no? Porque meterse a la mañana y salir a la tarde del pozo es como que buscaba un sueño, el sueño del agua, digamos. Y todos los días con eso, con ese sueño, con ese ímpetu, con esa fortaleza, digamos. Y bueno, trato de seguir ese camino, ¿no? Ahora difundiendo, luchando por nuestros recursos naturales. Haces un trabajo de memoria histórica, ¿no? Muy claro, importante. Sí. Vos incluso decís, convengamos, no quedan puesteras, pero vos decís, se fueron sin rumbo, no te vayas, no te vayas, quiero llevarte conmigo. Son todas zambas ahora. Claro. Machisani ha hecho un trabajo. Machisani es un compositor de pico que ha compuesto a los mayores escritores de La Pampa, como Bustriazo y todo eso. Y bueno, agarró mi obra, mis libros, y ya tiene muchas canciones. Ahora está haciendo muchas zambas con Mujer Puestera. Y bueno, justamente que me decía ella, no te vayas nunca. Claro, yo hablo también de como llamar la atención, ¿no? De que esa comunidad está desapareciendo. Pero bueno, nos han dejado esas enseñanzas, esa lucha para que nosotros, como en el caso de Doña Teófila, ¿no? La lucha de Doña Teófila. Doña Teófila era una puestera que vivía ahí cerquita pasando el río. Te transformaste en leona, la que lucha y no perdona. La que lucha y no perdona, esa. Era brava, ¿no? Era brava, sí. Sí, era brava. Si te parece, vamos a hacer una pausita. Como usted ¿Está quiera. bien? Vamos a ir con un tema que no te debe ser ajeno, Ariel, se llama Huella Bardina. Es un homenaje al gran Bardino. Así que con este primer temita vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Vou viendo el siguiente destino.
se moja con la lluvia. Pasiones imposibles se abren y olgas pasan en un vuelo. Buenas tardes, y aquí estamos retomando nuevamente un segundo bloque de Cartas a Olga en nuestra radio favorita, por supuesto, la BDC o Desobedece 106.9 FM. Estamos aquí con un poeta, con un flor de poeta oesteño, Ariel Alpataco. De la tierra, poeta de la tierra. Así es. De la tierra del oeste. De la tierra, yo siempre evoco esa palabra, ¿no? La pampeanidad. Qué importante y qué determinante en nuestra pampeanidad, el oeste, ¿no? Con todo lo que nos ha enseñado, con todo lo que nos enseña esa lucha. Sigo concentrado, discúlpame por ahí, Ariel, en mujeres puesteras, Vos también decís, como que contraponés artesanas y chiveras. ¿Por qué pensaste en una artesana? Y bueno, viste que recién te decía que por ejemplo, mi madre bordaba las mejores tabaqueras. Y hay muchas artesanas de esas puesteras que son las que han mantenido estas costumbres ancestrales. El hilo, ¿no? Cómo lo trabajaban. Hasta el día de hoy lo trabajan, hay muchísimas. En esos lugares, Ranchos Malal principalmente, están esas puesteras que hacen los ponchos, las tabaqueras, las ataderas, los ristros. Y bueno, también los puesteros, digamos, que trabajan la soga, pero ellas han trascendido, han traído desde aquella época, y por eso hoy las artesanas de La Pampa son las más premiadas a nivel nacional. O sea, tiene mucho que ver con el trabajo. Por eso las evoco mucho a las artesanas, ¿no? Vos has rescatado evidentemente una historia de verdad, ¿no? Una historia de reflejar la patria. La patria, sí. No, lo ves así, digamos. Me imagino que lo verás así. Es de rescatar ese trabajo por ahí anónimo que ha hecho tanto por nuestra comunidad, y que a veces, si por ahí no están, ¿cómo te puedo decir? Al traerlas en un verso, fíjate que la mayoría, yo he hecho el verso rescatando su historia, y eso después se transforman en canciones. Y no sé dónde termina, pero bueno, eso. Todas las relaciones de la cultura. Las relaciones de la cultura, ¿no? Claro. De eso.
Y a veces me sorprende, ¿no? Porque ese poema que tenés esperanza, ¿no? Qué lindo. yo me concentro en contar la historia como es, verdadera, lo más verdadera posible y bueno, después... Porque lo has vivido en carne. Claro, ¿verdad? sí. El primer libro por ahí, Alpataco, es más personal, ¿viste? Después Sí. siempre hay un sentido comunitario acá, lo has ampliado. Alpataco lo escribí en la Fragata Libertad casi todo, porque bueno, fíjate vos que cómo me llevó a mí la vida desde ir del puesto de ese ranchito de Jarilla donde yo vivía a conocer el mundo en la Fragata Libertad. Claro. Pero yo prácticamente, aparte de conocer otras culturas, lo más importante que tuve es que aprendí a querer y a conocer mi tierra. Vos fíjate que... En la lejanía, ¿no? Hablas de la lejanía. Por eso está volcado ahí, y tenía una historia de un verso que escribí ahí en la Fragata Libertad, que lo tenía suelto, ¿no? Y un día me lo pidió Machi Sanis, el compositor, y salió campeando recuerdos, porque yo en la fragata pensaba, ¿qué estará haciendo mi padre? En este año tan malo, que no llueve. Y tenía eso y lo escribí, pero así como estaba, Machi Sanis lo hizo una canción maravillosa, creo que debe ser uno de los mejores temas. Y ellos no viven, ¿no? Tus padres. Mi papá sí tiene 90 años. Mira vos, ¿cómo está? Está mejor que yo. Ah, ¿viste? Espectacular. El caballo, la actividad, como te decía, que era castronero, era posero, o sea, muy activo, digamos. ¿Y recuerda, te habla de su oeste? Sí, recuerda todo. Siempre me gusta que me cuente de eso. Bueno, muchos hablan de Bairoleto, ¿no? Pero ha habido muchos más. Y bueno, él siempre me cuenta de algunos otros que han andado así de esa zona, y siempre luego que me cuente. Tiene una memoria bárbara, ¿no? Hay que esperar que se suelte, ¿no? Le cuesta hablar, como todos ellos, viste, que son de poco hablar. Primero te escuchan y por ahí no son muy expresivos, pero por ahí agarran la onda y te cuentan todo, ¿no? Todo, cómo se hacían los pozos, como toda esa vida que había en carro. Por ejemplo, lo que yo te voy a contar ahora, por ejemplo, lo viví cuando nos enfermábamos, algunos de nuestros hermanos. Mi papá tenía que salir a caballo a buscar un camión, porque en esa época eran más camiones que autos. No siempre el doctor, no se veía el doctor. No. Estaba lejos el doctor. Sí. Y había que ir al pueblo, digamos. ¿Tenés un poema? Sí, creo que tengo un poema de eso. ¿Tenés un poema? Sí, de eso. No recuerdo bien ahora cuál era, pero he escrito mucho de esa época. Sí. De esa vida, de esa... Y bueno, o sea, todo era así, ¿viste? Todo con mucho esfuerzo. Se recurría mucho a las hierbas, ¿no? Claro, pero a pesar a lo suyo. Yo le cuento a mis hijos todo esto, pero le digo que era una vida maravillosa, a pesar de esas carencias. Fue una vida maravillosa, esa comunidad, cómo convivíamos, nos visitábamos a caballo. Se hacían esas fiestas camperas que aún por ahí perduran, se hacían las boleadas, que todavía también perduran en el oeste. Muchas costumbres ancestrales que han quedado y nosotros las vivíamos, las compartíamos, las disfrutábamos en esa época. Y yo se las cuento a mi hijo, y a veces los he llevado también a ver esas costumbres que quedan todavía en esa zona. Alpataco, uno de los poemas quizás más lindos es Ríos Libres, ¿no? Sí. ¿Querés leerlo? Sí, ahora y después lee los que vos elijas. Sí. Ahí te digo uno de Ríos Libres. Porque escuchemos bien, ¿no? Bueno, este verso que les voy a decir nació hace poco a orillas del Puente Vinchuquero, un día que fuimos en verano con Ana a sacar fotos y a estar una tarde ahí simbólicamente, ¿no? Ir al río aunque estuviera con arena. ¿Querés mostrar a la cámara? Mostrar el librito, a ver. Y ese día corría mucho viento. Sacá la manito ahí, ahí está. Ahí se ve ese libro. Ese día corría mucho viento, teníamos la camioneta, recuerdo bien, abierta y escuchando la radio también. Y nos contaba la radio de que en San Rafael Mendoza los hoteles estaban llenos, estaban disfrutando los turistas del rafting. Ajá. O sea, y lo tomé, me pareció como una provocación en ese momento. Y me puse a escribir y nació este poema que siempre lo digo. Me desangro en soledades y me hago verso, ya cansado de esperar con mi paciencia. A la nada muchas veces le converso la injusticia que ha azotado mi querencia. Se apagaron los colores de mi tierra, ya no quedan los vestigios de aquel tiempo
cual si fueran los rezagos de una guerra. Se quemaron los verdores sin sustentos. Me resisto a esa desidia y me hago verso. No comulgo lo legal de esa condena, porque el agua es la razón del universo y no hay vida cuando un río se hace arena. Me cansaron las promesas del olvido, se callaron con el canto de los vientos, aunque sigo pensando que en un río no se ahoga la esperanza de los pueblos. Ese es un verso muy sentido, ¿no? Que un poco reivindicar los derechos del agua. Qué pasión tenés. Exactamente. Para recitar. Eso iba a decir, ¿no? La fuerza del viento y del agua se siente. Se siente la impotencia también, la bronca, ¿no? De escuchar que a poquitos kilómetros al norte están disfrutando de las mieles del río y nosotros tragando viento. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza realmente. Eso es lo que se siente. Y una corte que no está a la altura, una corte suprema que ha debido intervenir y no está a la altura, ¿no? Sí, exactamente. Es el corte supremo, digamos, el que sufrimos. Es triste, pero hay que seguir adelante. Nosotros, cada pampeano, como hicimos con Ana, desde donde esté, puede colaborar con esta concientización, con esta lucha. No es necesario que seamos parte o porque no tengamos tiempo de estar en en organización, que sería lo ideal, pero también nosotros debemos legitimar todo lo que están haciendo, ¿no? Estas que están litigando, digamos, con la corte y todo eso. Nosotros como poetas, como cantores, debemos apoyar esa causa y a través del canto, a través de los versos, concientizar, porque el poder de la cultura, del arte. El poder del arte, yo creo que es muy poderoso y va a llegar, y llega muchas veces a donde no quieren que llegue, ¿no? A veces viste que la realidad supera la ficción. Exactamente. Y es tan dura. Es tan dura, sí. Es tan dura, ¿no? Que todo esto salva, todo esto es otra vía de rescate. Exactamente, es como vos decís. Así que bueno, en eso andamos con Anita Zorzi. Hemos hecho de todo. En la pandemia hacíamos videos en vivo por Facebook, ¿te acordás? Ese librito, recordemos, ¿sí? Ese librito que mostraste tiene unas fotos increíbles de Ana María Zorzi, que es la compañera del Pataco, y trabajan conjuntamente. Hoy no pudo venir Ana María. Hoy no pudo venir, sí. Y el anterior también es muy lindo, que se llama Ojos del Atuel, que hicimos juntos también. Ya es más del Atuel, digamos. Esa es una impronta más de Ana, ¿no? Sí, eso es todo de Ana, digamos, la idea y todo. Claro. Yo solamente la apoyo con la poesía, digamos, que lo poco que sé hacer, pero intentar hacer algo juntos y poco que causar no la energía que ella tiene, ¿no? Porque la verdad que ir y no parar en 5 o 6 años que no paramos de viajar y llevando esta causa, ¿no? Del río. Y yo recuerdo verla en los subtes, las imágenes, ¿no? A ella empapelando los subtes, la gente que se paraba a preguntarle, hasta que nos llevaron al Congreso, porque por esa hora. Convengamos que te ha reconocido el Congreso de la Nación. Sí, Anita, sí. Anita y a mí me... Y también la Cámara de Diputados. Claro, sí. De la provincia. Sí, muchas veces. Todos los libros están reconocidos. Siempre. Ese apoyo siempre lo hemos tenido, digamos. En este sentido, la gestión del gobernador Silioto, muy importante. Hay que destacarlo en defensa de los ríos. Sobre todo... en este último libro hemos tenido también el amigo Fernández, que lo conozco, que es ministro. Pascual. Pascualito, sí. Que desde joven. Muy cálido, Pascual. Sí. Aparte, como somos de turismo los dos, digamos, él inició con todo eso de turismo y bueno, nos dio una mano para recorrer, porque no es fácil recorrer tantos lugares para poder sacar las fotos y todo eso. ¿Y qué tenés en miras al Pataco? ¿Próximas actividades? ¿Tenés agenda? ¿Tenés algo? Sí, bueno, ahora tenemos invitación. Bueno, ahora vamos a estar la próxima semana en San Luis. Vamos a estar en San Martín, que es un pueblo que también nos ha adoptado. También hemos hecho un libro se llama Gente del Pago, para San Luis, para ese pueblo, donde hemos rescatado los valores culturales, desde el arriero, tropero, cura, de lo que te puedes imaginar, personajes del pueblo, escritores.
Bueno, ni hablar de poetas que hay maravillosos, también le hemos hecho su historia, que se han hecho canciones algunas de esas, y vamos a una gran presentación, un cierre del año cultural que se hace, nos invitaron, así que vamos a ir con Ríos Libres, y una muestra de fotos precisamente de esos lugares por ahí también que tienen la característica de ser como el oeste, un poquito más alejado, abandonado. Sí, más retirado. Más retirado. Entonces... va a ser una fiesta cultural, digamos. Yo no quiero, ahora pasás a leer al Pataco, pero no quiero de señalar algunas puesteras, estas mujeres tan valientes, la Ramona, María Cerda, la Ñata, Edelmira. Edelmira era mi abuela, y ahí la evoqué. Edelmira era tu abuela. La evoqué con un trabajo que te decía recién, el de recibir la pelota. Ella... la recuerdo todavía que tenía un problema en el hombro y era tanto por el peso de ese trabajo de tantos años y en esos lugares, ¿no? Nunca se la llevaban al doctor, viste, ellas por ahí no querían tampoco. Esas abuelas que tenían mi abuela esa tenía 18 hijos. Qué barbaridad. Y los tenían en los puestos y daban su vida muchas veces por ello, así que cómo no valorar a todas ellas. ¿De dónde sacaban esa fuerza al Pataco? ¿Qué pensás vos? De la tierra, será porque... Viste que a mí me dicen Alpataco y yo siempre cuento por qué el Alpataco. Bueno, es una larga historia, no sé si tengo tiempo de contarla, pero sí, bueno, decila, entre otras cosas, mi mamá que me cortaba el pelo y bueno, mis pelos eran espinas, y entonces de ahí vienen los chicos de la escuela de la Ahumada, siempre lo digo, me hacían bullying con el Alpataco. En esa época. Pero simboliza al puestero y a la puestera del oeste pampeano, el Alpataco. ¿Por qué? Porque el Alpataco tiene más raíz que tallo. Claro. O sea, está arraigado a su tierra. Saca sus espinas, esas espinas que se secan por la falta de lluvia, por la falta del río. Pero saca sus espinas de lucha, de trabajo y vuelven a reverdecer con la esperanza y la perseverancia que tienen esas mujeres y esos puesteros del oeste pampeano. Has querido mostrar las dos caras ahí. Exactamente, sí. Claro, sí, claro. Qué interesante, mira. Sí, la Pataco es muy como la Jarilla, muy de allá, digamos. Bueno, léenos lo que quieras. Bueno, o recitarnos lo que vos quieras. Sí, mira, se me quedaron los anteojos, así que te voy a tener que decir lo que me acuerde de... Bueno, puedo decir manejate en libertad. De esta la referente de todas estas mujeres que está ahí, doña Teófila Videla. Ella era una puestera que, como todos ustedes saben, se le quedaban con los campos a nuestros puesteros y bueno, ella era una viuda, tenía 7 hijos. No era como todas las puesteras, era más fuerte, más, ¿cómo te puedo explicar? Más sufrida. A ella le tocó amansar los caballos, porque no es común que la mujer amanse los caballos. La fuerza que requiere. Fíjate que en vez de sacar el agua con caballos y recibir la pelota, ella tenía un balde volcador. ¿Por qué? Porque era sola, con los hijitos, había enviudado. Era chera. Y bueno, fueron a quitarle el puesto, por supuesto. No solamente porque no tenía con qué defenderse económicamente, sino lo más triste, porque no sabía leer y escribir, iban a embarrullarla con los puesteros. Voy a hacer una plegaria por esa heroica puestera, la que a rebenque y espuela se resistió a los despojos, pialando los desalojos, doña Teófila Videla. La loma de los caballos fue el rancho donde nació. Muy jovencita enviudó y quedó con sus hijitos, resistiendo en su puestito, al que nunca abandonó. Allí se enfrentó al destino con mucha garra y valor, entre el balde volcador soportando ventarrones, pastoreando los castrones, tirando algún redomón. A repuntar las ovejas, ella salía temprano, y en la llaga de su mano llevaba muchas heridas de esas mujeres sufridas de aquel oeste pampeano. Llegaron sin previo aviso trayendo la policía. Con desalojos venían, doña Teófila les dijo, es la tierra de mis hijos. Primero entrego mi vida, luchadora de los sueños, puestera de la esperanza. Entre Jarilla y Zampa te fuiste por una huella y hoy sos dueña de mi tierra y el corazón de la pampa. Ese es un verso para doña Teófila. Tenían el oeste en las entrañas, ¿no? Exactamente. Eso fue hace poquitos años, pero nos dejó el ejemplo de lucha
y de amor a la tierra. Qué bonito realmente. No me mates por el tiempo ese. ¿Podemos hacer una pausa, te parece? Por supuesto. Son y 40, discúlpame por ahí. No pasa nada. Bueno. Todo bien. Y nos vamos a ir de hecho con un tema que se llama San Martín, mi pueblo querido, para darte pie al próximo bloque, a ver si surge alguna anécdota ahí de San Luis, ¿no? Pueblo de mi infancia, me comen las ansias por volver allá, donde la nostalgia de viejos recuerdos sobre aquellos cerros solía soñar. Un cielo celeste sobre campos verdes que casi no puedo volver a nombrar. Un día que el vuelo me llevó muy lejos, a ese gran espejo no pude olvidar, donde el agua clara en noches oscuras se baña la luna sin mirar atrás. Siempre te recuerdo por las tardecitas, di que las huertitas, dueño del lugar. Pero qué bonito mi pueblo querido, entre piedra y río te quiero cantar. Sus sierras azules que viste al poniente, sobre la vertiente de un viejo corral. Viejos tintitacos rodeados de carillas, justo a Peperina, Poleo y Chañar. Pisando la arena, arriando mis penas me quiero quedar. Por el Cerro Blanco, allá en la quebrada, por sendas borradas del Algarrobal, resuenan los ecos de viejos arrieros, huellas del cartero que supo pasar. Y entonces me acuerdo de mi larga ausencia, y aquí en mi querencia me quiero quedar. Tierra de rosales que nunca se rinde, del Chango Domínguez que trotando va por la misma huella del Ciro Mercado, esas que han marchado sin volver atrás. Pero qué bonito mi pueblo querido, entre piedra y río te quiero cantar. Sus sierras azules que viste al poniente, sobre la vertiente de un viejo corral. Viejos tintitacos rodeados de jarillas, justo a Peperina, Poleo y Chañar. Pasiones imposibles se abren y olgas pasan en un vuelo invisible, desmembradas caen a la imagen. Bueno, y lamentablemente se nos ha pasado una vez más volando este programa, que nos encantaría que dure 3-4 horas si no es demasiado. Este tema estaba cantado, esta samba, ¿no? Estaba cantada por Kevin Coria, no sé si lo conoces, al pataco. Sí, es un referente cultural de la provincia de San Luis, un músico de primera, digamos, uno de los integrantes de las 100 guitarras mercedinas también.
compositor de muchas obras puntanas, digamos, del folclore cuyano también. Y bueno, le puso música a esta letra que le hice a ese querido pueblo que vamos a estar volviendo ahora, que San Luis. Y como digo, San Luis tiene mucho que ver con el oeste pampeano, y por eso es que me gusta volver siempre, y nos gusta volver con Anita. Vamos a estar volviendo. Nos acompañó hace poco la profesora Betty Dillon de geografía, donde estuvimos en la capital, en el Palacio Santo Domingos, presentando Ríos Libres, ¿no? Siempre esos poemas tan folclóricos, ¿no? Naturalmente viene la canción. Sí, viene, sale la canción. Es un canto, digamos. Estábamos hablando, Ariel, el tema de la Feria Internacional del Libro. ¿Cómo fue esa experiencia? Contanos. Hace 5 años consecutivos que llevamos obra. No podés repetir allá, ya tenés que llevar. Entonces hace 5 años que venimos con diferentes libros, con Anita. Este año fue maravilloso porque pudimos llevar Ríos Libres. Esta obra, bueno, también nos estuvo acompañando Pascual allá, apoyando, ¿no? Betty Dillon, Walter Casanave, todo, estos grandes referentes de la cultura pampeana, en ese día tan especial para nosotros. Me viene a colación muy importante cuántos actores, ¿no?, involucrados en esta problemática del atuel, ¿no? Hay tantos actores, sí. Muchos actores, la Fundación Chadileibú, Asociación Civil. Exactamente. Tenemos el apoyo siempre también de Chamaco Lastiri, que nos apoya ahora para Lastiri, el Congreso exacto. del Agua. Él nos acompañó mucho con todo lo que lo legal, digamos, sí, para poder nosotros no ir tan desnudos en esa parte, digamos. Y recordemos que la Corte, lo traigo a colación, es muy importante, fijó un caudal mínimo, un caudal mínimo que debe, en base a una pericia que debe pasar Mendoza. No cumple la provincia de Mendoza. Ni siquiera se respeta ese caudal mínimo. No se respetan bajo ningún punto de vista. Hace poquitos días dijeron que sí, que ellos largaban, y bueno, yo fui este fin de semana y ya pasa muy poca agua. Yo creo que en un mes más se corta. Es una especulación terrible. Sí, creo que en un mes más, si es que llega el mes, se corta el todo, porque ya conozco cómo es el tema de muchos años, ¿no? Y además lo largan en época de lluvia, por las dudas. Sí, aparte lamentablemente la pérdida es terrible. Y no es agua lo que viene, es agua de reuso, ¿viste? Claro. Cuando limpian los canales mandan esa agua. Claro. Vos ves el color y es penuruz, o sea, no es apta para nada. Pero bueno, esa agua poca que pasa le sirve a los puesteros para que no se les salinicen los pozos de agua. Al no pasar nada, vuelven otra vez a estar otra vez. Es un ciclo permanente. Es un ciclo, a correr el puesto y todo todo lo que les lleva, ¿no? Conlleva todo eso. ¿Qué querés leer al pataco? Que se te venga a la mente. Y voy a... Resistiendo, ¿no querés leer ese? A mí me gustó mucho. ¿Te acordás de ese? Uno que elijas vos. Ese... Mira, voy a decir un verso de La Pampa porque, bueno, para graficar un poco el amor que tenemos con Anita por nuestra tierra, por nuestros recursos naturales, nuestro sentido de pertenencia que nos ha llevado a recorrer tantos kilómetros para defender y hacer conocer la problemática de nuestros puesteros, la falta del agua, y siempre, bueno, recorrer cada uno de los pueblos de La Pampa. Y bueno, yo siempre que me despido, nos despedimos con Anita con este verso que yo digo: soy la Pampa y no me achico si la tengo que nombrar. Cuando te nombro mi tierra, nombro al viento y su arrogancia, y al manantial de Caldenes que galopa en las distancias. Cuando te nombro mi tierra en noches de canto y luna, se hace milonga la Pampa, su poncho de pasto puna. Cuando te nombro mi tierra soy arena y soledad, como el canto del silencio de un río que ya no está. Cuando te nombro mi tierra se hace un nudo en mi garganta, es que te llevo en el pecho, mi querida tierra Pampa. Los puesteros eran puesteros del silencio, ¿no? Exactamente, muy amigos del silencio. Viste que te decía que para entablar una conversación, primero ellos te escuchan y después hablan lo justo y lo necesario. Sí, con esa calma. Sí, ellos
son de pocas palabras, pero respetaban siempre y respetan el valor de la palabra. Por eso muchas veces iban y se aprovechaban de ellos, de esos puesteros que le quitaban las tierras o a veces les compraban los animales. Ellos respetaban mucho el valor de la palabra y lamentablemente a veces se aprovechaban de ellos y también tengo muchas cosas escritas de eso, pero bueno, no están los libros, ¿no? Sí, además un sentido comunitario, ¿no? Muy fuerte. Es una comunidad muy fuerte. Sí, eso cuando a alguien se le rompía la guada, por ejemplo, recuerdo que mi papá por ahí, como tenía muchas vacas, pasaba que se le rompía 2 días el molino o algo así, y venían todos los vecinos, o cuando se prendía fuego, y bueno, han dado la vida, varios de esos son puesteros que han dado la vida apagando fuego, ¿no? Ahí en la zona de la Ahumada y en eso. ¿Querés hacer alguna intervención, por casualidad? Me quedé pensando en el valor de la solidaridad, ¿no? Aunque sean pocos, cómo eso de alguna manera aumenta la población, y del otro lado, digamos, del lado mendocino, la falta de solidaridad, no solo con el puestero, sino con su provincia. No solamente la falta de solidaridad, sino conductas antijurídicas, ilegales. Sí, digamos. No es solamente falta de solidaridad. Entre ese recorrido nos ha tocado ir 3 veces a Mendoza. La primera vez que fuimos al Teatro La Falla, estaba lleno, me acuerdo. Cuando yo recité todo esto de las puesteras y Anita tuvo que hacer la defensa de los ríos. Fue una experiencia rara, ¿no? Pero a la vez gratificante, porque a la gente del sur mendocino también le pasa lo mismo. Y contame sintéticamente, ¿en qué se basó la defensa? ¿Qué argumentaron? ¿Leyeron? Más que nada, sí, contamos la realidad de que se vive, de lo que sufre el puestero, de lo que ha pasado desde que falta el río, la carne, de la esperanza que tenemos de que vuelva, de que como pueblos hermanos, porque en realidad la gente de Mendoza no tiene nada que ver en este caso, son los que toman las decisiones, ¿no? Claro. Somos pueblos hermanos, precisamente nosotros del oeste pampeano, hermanados. Rescatar la gente, ¿no? Toda esa gente. Sí, y la gente, recuerdo cómo salían y la apoyaban a Anita, que ellos estaban de acuerdo con eso, que entre hermanos no podíamos. Después fuimos también a la capital. Destacando la hermandad, ¿no? Mirá qué interesante, ¿no? Y en capital, bueno, nos tomamos con una sorpresa en Capital Mendoza, porque, bueno, fuimos a presentar sin saber qué pasó, porque por ahí la gente no se lo toma bien, ¿viste? Debe haber mendocinos que entienden a la Pampa, pero, ¿no? Claro, y hay mucho. Porque lo político excede la gente a veces. Hay mucho, y ellos cuando tienen una causa como el tema de las minerías y eso son muy fuertes para la lucha. Terrible. Ellos la enfrentan y lo tienen bien claro, y salen todos a la calle. Sí, bueno, cuando fuimos a la capital, esas pequeñas comunidades, viste, que reaccionan, se juntan. Así que llegamos a la capital de Mendoza y tuvimos la suerte de conocer a una persona maravillosa, que es sobrina del Bardino, una profesora de la Universidad de Cuyo que se acaba de jubilar, es Anita Domínguez, y nos acompañó en las presentaciones, así que no nos sentimos solos ese día, no fue fácil. Apoyo moral. Un apoyo en todo sentido, ¿no es cierto? Porque tener una docente ahí que nos esté apoyando, claro. Nos sentimos acompañados y bueno, fuimos invitados este año pero no pudimos ir. Se nos hizo difícil, pero teníamos otros lugares para ir, de volver a presentar Ríos Libres, porque habíamos ido con los Ojos del Atuel. Así que bueno, son experiencias que te quedan en la vida, ¿no? Ya vamos concluyendo, hace un repaso de cuáles fueron tus libros, al Pataco. Bueno, comencé... Enumeralos. Exactamente. El primero que se llamó Al Pataco, precisamente, como mi nombre, mi sobrenombre, perdón. Y el primer libro que me animé a presentar en la comunidad, y eso fue Puesteros del Oeste Pampeano. Ese fue el primer libro, digamos, que pude presentarlo en sociedad y que me acompañó todo, la gente de la cultura, que uno por ahí no sabe si va a gustar o si está bien o si está mal lo que hace, y ahí me dio más fuerza para poder seguir. El segundo libro, que no está acá, se llama Los Últimos Puesteros, donde cuento esta comunidad de puesteros que se está yendo, que no está quedando, y lo ilustra mi padre en la tapa, que justo no me quedó ninguno. Y bueno, presenté Mujer Puestera hace un par de años, 1 año y pico, y bueno, el de San Luis, que solamente quedó allá, eso lo pagó la cultura de la provincia de allá, así que quedó allá. No tengo en casa tengo una sola
Y bueno, y después con Anita presentamos Ojos del Atuel y ahora presentamos Ríos Libres y ahora estamos trabajando sobre el Río Salado. Así que prontito vamos a sacar algo. Se viene eso. Se viene Las Sombras del Salado. ¿Cuándo calculás? ¿Cómo sería? A principios del año que viene va a salir, creo, porque Bien. viste que las editoriales sobre fin de año Sí. se llenan, así que no hay tiempo, ya está todo hecho, pero falta para seguir con la temática de los... y después, bueno, tengo el tema del viaje a la Fragata Libertad, que lo estoy escribiendo en prosa, digamos que yo no soy muy... Me está costando bastante. Estás muy activo entonces. Sí, eso siempre lo voy escribiendo porque tengo camaradas, digamos, que hicieron... Porque aparte de hacer el viaje en la Fragata en la Libertad, antes había en un barco que estuvo, el Aviso Burruchaga, un barco que estuvo en las Malvinas, tuve la oportunidad de ir a la Antártida. Así que todo junto, no estoy contando todo eso en el libro. Ahora, al pataco, ¿cómo uno desde lo común piensa en el oeste y piensa en elementos fijos que se dan en la tierra con esas particularidades? Ahora, ¿cómo vos trabajás con tantos matices, no? Sí, eso no sé. ¿Cómo te ayuda la creación? Sí. No es una fuente que no se te agota. Tal vez la sensibilidad que uno lleva, ¿no? De a mí me llega todo lo que pasa y siempre fui muy observador, digamos, en esas cosas, en todo lo que fui viendo desde chico, lo que fui mamando, porque viste que lo que aprendes de chico después no te lo olvidas más. Y eso me ha servido, fíjate cuántos años que voy contando prácticamente lo que viví en esa hace 50 años. Y lo tengo patente y lo tengo fresco y entonces bueno... Está muy vivo, obvio. Está vivo. ¿Cómo querés cerrar la entrevista? ¿Qué querés decir? ¿Qué te gustaría decir? Ya estamos concluyendo. Bueno, que se acerquen a conocer mi obra, que es la obra de la vida de muchos de los puesteros que algunos viven en el oeste pampeano. ¿Cómo se acercan a tu obra, al Pataco? ¿De qué forma? A través de las redes sociales. Redes sociales. El Facebook principalmente, que me permite el Facebook poner el verso y la imagen, digamos. Es más, es una... ¿Cómo estás? ¿Como el Pataco? Ariel Hugo Vázquez. Bien. Ariel Hugo Vázquez. Sí, o Ana María Sorsi, que es mi compañera. O Ana María Sorsi, que es fotógrafa. Ella es la que más la sigue la gente por las redes, porque maneja mejor las redes que yo. Pero bueno, ahí siempre voy, aparte, no solamente lo de los libros, en las redes sociales voy poniendo lo nuevo, digamos, por ahí me animo a publicar, digamos, que voy haciendo en la actualidad. Redes sociales, Facebook, Instagram, pero lo que más uso es Facebook por el tema que me permite poner todo el verso. ¿Y no tenés una página web, eso no? No. Todavía. ¿Un blog? No. Sí, tengo un blog, pero no me acuerdo la dirección. ¿No te acordás la dirección? Sí, me lo hizo una gente de La Plata y ahí puso todos los versos míos, pero no me acuerdo justo ahora para traer. No me di cuenta de copiar el link para... Pero bueno. Después te lo vamos a pedir porque... Después te lo vamos a pedir. El programa queda subido a YouTube. Así que ahí claro, te lo vamos a reseñar, ¿no? Bueno, vamos a hacer una reseña. Espectacular. Quédate tranquilo. Bueno. ¿Alguna pregunta final? Sony 58. No, yo más que nada para no ser injusto yo con lo que dije de la gente de Mendoza, como vos bien dijiste, el Pataco, el pueblo que necesita el agua de la misma manera que el oeste pampeano, saludarla a Elsa Díaz, una chica de la Asamblea Popular por el Agua que se acercó en su momento a la fundación. Estuvimos haciendo una travesía hídrica ya por el 2023 con Elsa Díaz, así que vaya para ella y para la Asamblea Popular de Mendoza que lucha a la par de La Pampa, ¿no? Un fuerte abrazo. Así es. Bueno, y seguiremos con la lucha. Hay que mencionarlo, además de los actores, la gran variedad de actores, al doctor Gil Domínguez, que ha encauzado este reclamo desde su sapiencia, y bueno, un constitucionalista que se expresa en los tiempos nefastos que corren. Ojalá que no caiga en saco roto una vez más, ¿no? Como tantas veces ha sucedido, que esto sea un hito y bueno, esperemos. Ahora el camino es largo, está en la comisión, se acogió en la comisión, pero bueno. ¿Largo de cuánto estamos hablando? Y mucho tiempo. Qué pena. Son Qué pena porque se necesita. Lamentablemente es así. En la comisión, no en la Corte Interamericana. Así que bueno. No hay que perder las esperanzas. No. Hay que seguir en la lucha.
Bueno, gente, nos veremos. Gracias, querido, muy amable. Agradecerle a usted. Nos has conectado desde tu voz con la tierra, con el agua. Bueno, se te agradece esa pasión tan... Yo te estoy viendo, además. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Cómodos. Bueno, un abrazo grande. Y nos vamos a ir con un tema que se llama Ausencia. Es una milonga del río. Exactamente. Muchísimas gracias al Pataco. Bueno, gracias. Hasta luego.